Bueno, muy buenas noches, dándoles nuevamente un fraternal y cordial saludo a todos ustedes. Para mí es una gran alegría y dicha el poder estar compartiendo con todos ustedes determinados conocimientos donde tengo la absoluta certeza que redundan en torno al beneficio no solamente de nosotros como personas, sino también en torno a todos esos seres que para nosotros son tan extraordinariamente maravillosos como es el mundo de nuestros niños, de nuestras niñas y también de esos maravillosos, enigmáticos y complejos adolescentes en donde ponen a prueba en nosotros toda nuestra creatividad, nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra estabilidad emocional, nuestra condición esencial de ser humano. Pero bueno, vale la pena enfrentar innumerables desafíos y grandes retos. Que todo sea por ese gran amor que sentimos hacia ellos y hacia ellas. Bueno, mientras que las personas se van conectando, a ver, yo me presento un poco, les habla la doctora Elianer Gómez, neuropsicóloga clínica, neuropsicopedagoga, psicóloga clínica, bueno, fundadora de la IPS Ser Crecer, Centro Neuropsicológico Integral, y creadora del método EMPEMED, entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. El acercamiento que he querido tener en el día de hoy con ustedes es precisamente dándole continuidad a la semana que declaramos durante esta temporada sobre la semana del manejo del déficit de atención. Esto con el fin de ir haciendo un proceso de conceptualización, de contextualización, de reflexión, de análisis frente a un tema que reviste de alguna manera gran complejidad, para lo cual muchas personas indudablemente les resulta difícil poder entender el trasfondo de esta dificultad y pues por supuesto, aparte de eso, poder dar un adecuado manejo. Mientras que las personas se van conectando, ahí les voy dando un pequeño saludo a algunos de ellos. Patricia, desde Lima, Perú. Riche, desde Colombia. Muy buenas noches. Betty, Marta Delgado, Claudia Patricia desde Bogotá. Katiuska, muy buenas noches. Ángela Maya desde Chile. Patricia desde Lima, Perú. Lenia Acevedo. Silvana desde Curipán. Viridiana desde México, Angie Cerón, muy buenas noches a todos ustedes desde Colombia, Daisy Dayana, muy buenas noches, de Argentina se conecta Silvina, Eliana Janet desde Chile, en fin. Un fraternal nuevamente y caluroso saludo, dándoles una grata bienvenida a este momento pedagógico y reflexivo que tengo la absoluta certeza que va a ser gratificante en el marco de nuevos aprendizajes. Muy probablemente esclareceremos muchas inquietudes, ampliaremos los conocimientos y descubriremos y aprenderemos conceptos absolutamente nuevos. Recuerde que todos estos espacios han sido creados por mí con toda la intencionalidad para que podamos seguir desarrollando o asumiendo, más bien diría yo, patrones comportamentales que se ajusten de manera sustancial a las necesidades que muchos de nuestros niños y niñas y jóvenes enfrentan en su diario vivir. Y tal es el caso del trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad. En el día de hoy, entonces, quiero puntualizarles un tema que a pesar de que tiene un nivel de complejidad, porque está orientado todo
al área neuropsicológica, como son las funciones ejecutivas, que es propio del lóbulo prefrontal, toda esta parte superior que tenemos nosotros en nuestra corteza cerebral, en donde indiscutiblemente juega un papel preponderante en la vida de todos nosotros. En ese orden de ideas, entonces, qué bueno sería que muchos de ustedes pudiesen hacer una definición en torno a qué son las funciones ejecutivas. ¿Qué, qué áreas creen ustedes que están allí conectadas en todo ese circuito neurológico? Sería muy importante para todos nosotros que compartiésemos los conocimientos, las inquietudes que tenemos frente a este tema, que sin lugar a duda es extraordinariamente interesante y que con la explicación que les voy a dar en el día de hoy, muy probablemente van a tener mucha claridad frente a muchos interrogantes que te has venido haciendo de acuerdo a la condición en la que te has visto abocado, sea de tu niño, de tu niña, de un familiar, de un estudiante y aún de un paciente. Se siguen conectando personas muy queridas. Sigo ofreciéndoles un caluroso saludo. Bueno, vamos a ver si de pronto hay personas que ya han querido de pronto hacer alguna aporte frente al tema que estamos en este momento tratando. Aquí pues muchas personas, maravilloso. María T. de Colombia, adolescente de TH de 13 años, está bella, muy bien. De México, Margarita, eh, de Palmira Valle, eh, Emanuel José Sierra, de Chile, Usura, Luz Adriana de Armenia. Bueno, vamos a ir mirando. Por aquí ya hay una primera definición. Las funciones ejecutivas son como un planeador que permite ejecutar diversas actividades. Muy bien, Alexandra, muchas gracias por tu gran aporte. A ver si tenemos algunos otros. Las funciones ejecutivas permiten la resolución de los problemas que como seres humanos en el marco de la inteligencia tenemos. Sí, sin lugar a dudas, es otra de las funciones fundamentales de esta área prefrontal a nivel ejecutorio. Bueno, muy bien, entonces ya para ir avanzando, entonces quiero puntualizar, hay innumerables definiciones acerca de las funciones ejecutivas, pero pues quise traerles algunas para que quede como muy claro en qué consiste esa área fundamental de nuestro cerebro, porque muchos padres de familia cuando me abordan en la consulta, se inquietan demasiado y preguntan que por qué si su hijo tiene un déficit de atención, se afecta a tantas cosas, se vuelve incontrolable, irritable, mal geniado, se le afecta las emociones, se le afecta el rendimiento académico, se le afecta el comportamiento, se le afecta el componente adaptativo, las relaciones interpersonales. Y pues bien, ya voy a explicarles por qué todas esas inquietudes que se suscitan alrededor de ese tema resultan ser tan importantes para poder comprender la dinámica del comportamiento de los niños que tienen este tipo de dificultad. Eh, por aquí me dicen que son aquellas que dirigen y guían de manera intencionada el control de nuestras acciones. Dicen que son las actitudes, las funciones ejecutivas para María Licé, mucho gusto María Licé, son las actitudes que tiene el niño. Claudia Rodríguez dice que todas las acciones del ser humano están netamente interconectadas. Y Karen Miller, muy buenas noches, nos dice que nos ayudan a planificar las actividades permanentemente diarias.
Bueno, entonces, en ese orden de ideas, son las capacidades que permiten no solamente canalizar la información, sino también planificar la información, tomar decisiones y controlar de manera sustancial las emociones que por esencia en nuestra condición de humanidad tenemos. Recordemos muy bien que dentro de nuestro aparato psíquico se reposa todo el componente de la inteligencia emocional en un área sustancialmente llamada el sistema límbico. Y en ese sistema límbico aparece una pequeña área que es el área amigdalina, que es la que regula de manera fundamental esas emociones. Entonces, cuando un cerebro se emociona, un cerebro actúa obviamente desde la emoción, si es una emoción positiva, pues luego sus interacciones, su nivel de respuesta, su capacidad de adaptación, la capacidad para planificar, para organizar, para guiar una conducta, para revisar esa conducta, para regular esa conducta, para evaluar su comportamiento. Indiscutiblemente es necesario un cerebro emocionado y es necesario para que pueda lograrse adaptar de manera eficaz al entorno y por supuesto para también alcanzar las metas. Estas descripciones o categorías a las cuales les acabé de referir tienen ínfima relación con las funciones ejecutivas. Entonces, en conclusión, es ese compendio de actividades mentales que resultan tener un nivel muy alto de complejidad y que todo ese compendio de actividades mentales complejas de una u otra manera son altamente requisitivas para poder tomar cualquier tipo de acción o de decisión frente a las diferentes exigencias o retos que el entorno social nos hace. En ese orden de ideas, entonces, las funciones ejecutivas, como para que les quede muy claro, son para mí algo así como ese director de orquesta que dirige y supervisa el resto del cerebro. Entonces, si ese lóbulo prefrontal que está impregnado de unas áreas extraordinariamente, de una complejidad inmensa, pero que son áreas extraordinariamente funcionales, si hay una regulación, si hay un nivel de desarrollo armónico dentro del proceso evolutivo, pues ese director de orquesta logrará cumplir las funciones en dirección y en supervisar de manera muy imperativa todo el resto de las funciones que el cerebro ejecuta. Pero cuando hay una desregulación a ese nivel, pues te puedes imaginar tú qué puede ocurrir cuando hay una desregulación. Entonces, todo se presenta de una u otra manera, pero de manera desorganizada. Y eso es lo que de alguna manera le ha acontecido a nuestros niños cuando son diagnosticados con este tipo de alteraciones. Eh, entonces, en este orden de ideas, es muy importante que logremos puntualizar que las funciones ejecutivas se desarrollan de manera imperativa desde todo el proceso evolutivo de la infancia hasta la edad adulta. Y esta nos sirve para dar respuesta de manera muy puntual a los diversos problemas y a los planteamientos que nos surgen en la cotidianidad. Los niños que padecen trastorno por déficit de atención suelen de alguna manera tener un nivel de retraso en esta modalidad de desarrollo de este tipo de capacidades en relación a su edad. Entonces, en virtud, esa capacidad que tiene el niño para elaborar una respuesta de tipo ejecutiva ante un determinado problema o una decisión o una acción resulta en ocasiones para él defectuosa o mal adaptada. Y esto es lo que fundamentalmente explica el por qué el niño de manera ocasional
frecuente o infrecuente, presenta una sumatoria de conductas para los cuales se vuelve incomprensible en algún momento para sus padres y aún para sus maestros. Entonces, lo que yo sí quiero que hoy quede muy claro es que las funciones ejecutivas propio del lóbulo prefrontal tienen un impacto de manera sustancial específicamente en todos los seres humanos, claro está, pero mucho más fundamental en estos niños con déficit de atención. Quiero que ustedes tengan muy claramente identificado cuáles son esas funciones ejecutivas que revisten un nivel de complejidad alto en nuestro cerebro, para los cuales son determinantemente importantes en cualquier tipo de acción que vayamos a tomar. Entonces, por ejemplo, tenemos en este lóbulo prefrontal un área muy álgida que es el control atencional. Es un área donde hace la regulación de todas las subatenciones de las cuales ayer te referí en la clase de la masterclass. Otra área muy importante tiene íntima relación con la flexibilidad cognitiva, que ya les voy a explicar un poco las funciones de cada una de ellas para que puedas tener la claridad suficiente y de esta manera puedas lograr entender el por qué es tan importante tratar de ofrecerle al niño o quien padece dicha alteración un tratamiento que sea de índole interdisciplinaria, multidisciplinaria, sea que requiera la medicación o no, precisamente porque es que estas áreas, así él tenga la medicación, que no obstante en algún momento determinado, dada el diagnóstico que el niño tiene, se hace requisitivo porque les vuelvo y les recuerdo la importancia de ingerir el medicamento, un componente fetamínico, puede ser la ritalina, la atomoxetina, la estratera, bueno, está la risperidona, que puede ser un componente mediador para regular comportamientos disruptivos o impulsivos, y esto se debe por la baja de dopamina y los bajos niveles de la noradrenalina. Entonces, lo que yo quiero que te quede muy claro es que en esta área prefrontal hay un área que se llama el área de la inhibición, a lo que llamamos comúnmente el área del control inhibitorio de la conducta, y tiene íntima relación con todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, donde se depositan todo lo que son el área de las emociones. Recordemos que el área amigdalina es esa área que regula sustancialmente y experiencia ese tipo de emociones, le da el sentido y el contenido de acuerdo al pensamiento que la persona tiene. Entonces, cuando esta área está bien desarrollada y hay una buena irrigación de los niveles de dopamina y de la noradrenalina, apoyado con otros neurotransmisores como la norepinefrina, y demás, entonces la activación del circuito neurológico en esa área resulta ser supremamente funcional. En el caso particular del niño que padece un déficit de atención, esta irrigación, el nivel de irrigación que se da allí a nivel dopamínico, serotonínico y noradrenalínico, parece ser que es insuficiente. Y eso es lo que explica el por qué, al haber esa insuficiencia, pues esa área no trabaja de una manera adecuada. Y ello explica entonces el porqué de la conducta impulsiva del niño, el porqué de la conducta hiperactiva, el porqué de los niveles de tolerancia a la frustración que se bajan, el porqué la dificultad para adaptarse a determinadas situaciones ambientales. Está también un área muy importante que es el área de la velocidad del procesamiento de la información, que está completamente determinada por dos subáreas muy importantes, como es todo el componente de la atención y todo el componente de la memoria. Ahí podríamos, el nombre lo dice, la capacidad que tenemos para poder dar respuesta de manera hábil ante la resolución de problemas. Generalmente en muchos niños esa área se ve muy afectada en un momento determinado. También tenemos
Otra área que es la flexibilidad cognitiva, que es otra área muy sensible allí en el lóbulo prefrontal, que da cuenta de esa capacidad de resolución de problemas y por ende la capacidad que tiene el niño para adaptarse a las diferentes circunstancias situacionales del entorno. Entonces, generalmente cuando un niño está diagnosticado con un déficit de atención y hiperactividad, recordemos los subtipos, más que todo el subtipo combinado que tiene inatención, impulsividad, hiperactividad, generalmente esa área de flexibilidad cognitiva en el niño está desregulada y ello explica el porqué de sus muchos comportamientos variados y que de manera frecuente, bajo la baja tolerancia a la frustración, compaginada con una autoestima baja, puede entonces presentar dificultades en sus procesos de adaptación. Entonces es el típico niño que cuando tú lo vinculas o lo cambias de institución, se le dificulta muchísimo adaptarse a los patrones normativos, al esquema de enseñanza, al proceso metodológico, a la modalidad de normativas como se implementa en diferente contexto. Ese niño que se le dificulta muchísimo hacer la interacción con el grupo de pares porque él tiene una requisición de tipo anticipatoria en donde el cerebro le está exigiendo una preparación anticipada para poder hacerle frente a ese tipo de exigencia que el entorno social le hace. Y eso no lo da realmente esa área a la cual se llama la flexibilidad cognitiva. Hay otra área muy importante allí, como es la memoria de trabajo. El nombre lo dice. Tiene mucho que ver con los niveles de atención de tipo inmediato y es un área que la llaman el área ejecutora para resolver todas las situaciones problemáticas que el entorno social nos presenta. Y allí está compaginada esa memoria de trabajo con dos áreas muy importantes, que es la fluidez verbal y la otra, la fluidez no verbal. Entonces, estas dos áreas dan cuenta de la operatividad de esa modalidad de memoria. También es considerada como la mamá de las memorias o una metamemoria. Generalmente los niños que tienen déficit de atención, generalmente subtipo inatento o subtipo combinado, casi siempre esta área de la memoria termina siendo afectada. Entonces, ello explica el por qué la afectación en sus habilidades académicas, el por qué la afectación para aprender, por ejemplo, el proceso lectoescritor y en muchos casos se devela mucho la dificultad para que el niño logre desarrollar los niveles competenciales en el marco del cálculo matemático porque como el nombre lo dice, todo lo que es la sumatoria de operaciones da cuenta de la resolución de problemas y eso no lo hace la memoria operativa. Entonces, al estar esa memoria afectada, pues no es posible que el niño entonces tenga la gran habilidad para poder hacer la resolución de los problemas a nivel matemático. Entonces, cuando un padre de familia o una madre de familia o el maestro logra entender estas dificultades existentes en el niño con dicho diagnóstico, pues entonces se le facilita más la comprensión de manera tal que entonces podemos empezar a asumir conductas que sean justas y acorde a esas necesidades y a esos requerimientos que el niño tiene. Muchos de ellos asumen conductas consecuenciales porque al verse abocado por un tipo de dificultad para lo cual él no entiende por qué lo tiene, a pesar de que se dedica 1, 2, 3, 4 horas a estudiar y al otro día escucha al amiguito donde presentó un ejercicio o los 10 ejercicios y mientras que el otro amiguito sacó un excelente o un 10 y solo dedicó media hora de tiempo porque de alguna manera se le facilita a él las matemáticas, mientras que Juanito se demoró 4 horas para hacer los mismos ejercicios, con la diferencia que el que hizo el ejercicio en media hora posiblemente sacó 10 y Juanito, que se demoró 4 horas en el momento de hacer la sustentación, se le olvidó porque posiblemente la memoria operativa ahí no le resultó funcional y entonces en vez de sacarse el 10 se saca un 4 o un 5.
Muchas de estas situaciones para los cuales, de las que te estoy comentando, se ven abocados nuestros niños. Entonces ello explica el por qué la tolerancia a la frustración y el por qué muchos de ellos indiscutiblemente terminan desarrollando actitudes de apatía, de indiferencia, de desmotivación, de postergación, de negación frente a las responsabilidades académicas. Muchas veces solemos darles darles unas expresiones o hacer unas expresiones, diría yo que de manera peyorativa, porque muy comúnmente nosotros en medio de nuestra frustración y nuestra impotencia le decimos es que esto es un perezoso, no aprovechas tus capacidades, yo no entiendo tú por qué no respondiste en el examen cuando estuve contigo 5 horas e inclusive trasnochamos haciendo esas matemáticas. Y puede ser que el niño sí tuvo la motivación, puede ser que en ese momento él sí logró aprender, puede ser que en ese momento de alguna manera logró disfrutar esa escena de aprendizaje contigo. Pero en el momento de la evocación del recuerdo, donde se pone a prueba la memoria remota o la memoria lógica, o aún también su componente de tipo inhibitorio a nivel emocional, cualquiera de esas áreas que están desreguladas en su cerebrito, no le permitió dar una muy buena respuesta. Como él lo entiende y la madre lo entiende, entonces una frustración más otra frustración nos da dos y dos son significativos. Y si ese ciclo se repite permanentemente de manera frecuente, pues entonces estamos ampliando el panorama de desconfianza en sí mismo, de inseguridad, de incertidumbre, de poca certeza, y empieza entonces la autoestima a menoscabarse y consigo el niño a desmotivarse. Recuerda que el cerebro aprende emocionado y si el niño empieza a desenamorarse, a desemocionarse, entonces empieza a desenamorar. Y el primer proceso de desenamoramiento es sustancialmente el componente académico, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, porque es ahí donde él permanentemente o ella se está poniendo a prueba en el margen de todas sus dificultades. Entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta estas áreas que revisten una gran trascendencia en el desempeño y en nuestras acciones, en nuestra cotidianidad. Hay unas manifestaciones clínicas, no quiero como hablarles mucho, tanta teoría de tipo neuropsicológico, porque pues realmente es un área un poco compleja, pero también es cierto que cuando uno explica esto con un lenguaje completamente sencillo, permite la comprensión y cuando hay un conocimiento y una comprensión, pues terminamos por evitar cometiendo tantos errores que muchas veces por desconocimiento asumimos actitudes que son contradictorias y poco adecuadas y efectivas frente a la necesidad que tiene nuestro niño o quien padece el déficit de atención. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones clínicas del lóbulo prefrontal, pudiésemos decir que estamos hablando de unas 3 áreas muy, unas metaáreas muy importantes, a las cuales se llama el órbito frontal, el ventromedial y el dorso lateral. Entonces dicen ustedes, uy, pero ¿qué es todo eso, doctora? ¿Qué son esos nombres? Claro, son nombres científicos que están ubicados. Esas áreas están sustancialmente ubicadas en el cerebro, específicamente en el lóbulo prefrontal, y son las responsables de todas esas áreas
de todas esas procesos neurocognitivos que les acabé de mencionar. Entonces, uno de ellos, como es el órbito frontal, que está muy en el neocórtex, nos está hablando de la conducta desinhibida, en donde los niños que tienen el diagnóstico de TDAH subtipo impulsivo hiperactivo, esa es el área quizás que probablemente tiene más afectada, porque es allí donde se devela una alta tasa de impulsividad y porque hay una desregulación en el control inhibitorio. Entonces, cuando el subtipo de inatención es impulsivo hiperactivo, fundamentalmente, pudiésemos estar hablando en el marco de la neuropsicología y de la neurología, que probablemente el área cerebral del niño está afectada, es específicamente el área órbitofrontal. Entonces ya ahí el neuropediatra o el psiquiatra, una vez que tenga identificada que esa área es la que está afectada, es la que puede dar pie para entender, de acuerdo al nivel de gravedad, si es requisitivo mandar un medicamento, pues para que haya una mayor liberación dopamínica, buscando con ello en la regulación de todo ese circuito neurológico que le permita al niño poder tener una funcionalidad acorde a las exigencias del entorno. En ese orden de ideas, entonces, cuando el TDAH tiene un subtipo más de tipo inatento, más no hiperactivo impulsivo, podemos estar hablando de que el área del lóbulo prefrontal que factiblemente tiene más afectada al niño se llama el ventromedial, porque es allí donde se regula todo lo que es el componente del control atencional. Entonces, cuando el niño no logra tener unos buenos umbrales atencionales, pues entonces se enturbia, se desequilibra todo ese proceso neurocognitivo porque el niño que no logra entender, atender no entiende, al no entender no comprende, al no comprender no aprende, al no aprender no interioriza, no asimila. Y como no hay un proceso de asimilación en el marco de la comprensión, cuando se le hace la pregunta, no es capaz de lograr manejar un proceso de pensamiento lógico para dar respuesta en medio de la vocación. Entonces, esto hace que si el niño está enfrentando permanentemente estas dificultades neurocognitivas a ese nivel, entonces es un niño que factiblemente se puede empezar a desmotivar de una manera muy frecuente y finalmente puede terminar con una apatía, una indiferencia, más que todo por la parte escolar, al punto de que si se vuelve muy agudo y no se le da la contención y el apoyo adecuado, pues puede ser a futuro un desertor potencial de la academia. Algunos con dificultad terminan con unos estudios semestralizados y otros ni siquiera los estudios semestralizados los logran terminar. Cuando estamos hablando de un déficit de atención, más que todo de tipo combinado, entonces pudiésemos estar hablando de una posible afectación de esos dos subáreas o metaáreas, el ventromedial y el órbito frontal. Pero adicional a eso, hay otra área sustancialmente importante como es la dorsolateral, en donde aquí está todo el componente asociado a la flexibilidad cognitiva, en donde tiene el compendio del deterioro del control atencional, donde el niño evidencia una deficiencia en su memoria de trabajo o en su memoria de trabajo. Entonces, factiblemente es un niño que si tiene este diagnóstico combinado, factiblemente va a tener también una comorbilidad como son las dificultades de aprendizaje y una de ellas mucha dificultad para la adquisición de todas las competencias en el área de las matemáticas porque tiene afectada la memoria operativa. En la parte de la planificación y la integración temporal de la conducta, entonces es un niño que se le lleva mucho tiempo para ejecutar una tarea, cuando otro niño que no evidencia dicho diagnóstico, ese ejercicio él fácilmente lo puede llevar a cabo entre unos 20-30 minutos.
el niño que tiene TDAH y si es combinado, factiblemente ese ejercicio para el cual fue sencillo para uno, para él le puede exigir la dedicación aproximadamente de unas 2 o 3 horas y probablemente con el margen de que también tenga un nivel de errores. Y como si fuera poco, pues también está allí ese componente de interferencia atencional, para lo cual es fluctuante su trabajo y ello explica el por qué el niño se para con mucha regularidad mientras está haciendo el trabajo y tú lo regañas y le dices, no te pares, ¿por qué no te quedas quieto? Preste atención. Bueno, para las próximas masterclass quiero traerles muchas técnicas y estrategias para poderles ayudar un poco a que en medio de esta comprensión también puedan saber cómo abordar de alguna manera esta tipología de situaciones que nuestros niños pueden estar presentando de acuerdo a la tipología de déficit de atención que él padece. Entonces, en ese orden de ideas, creo que queda como muy claro que estos 3 áreas o metaáreas que están focalizadas en el lóbulo prefrontal, pues terminan siendo prácticamente esas mamás ejecutivas en donde es sustancialmente importante entender la dinámica neurocognitiva del niño para poder entonces saber cómo manejarlo, cómo abordarlo. Y esto explica entonces, en medio de muchas inquietudes que han presentado las familias en torno de por qué hay que medicar a un niño, cuándo hay que medicarlo y por qué es importante hacerlo y no hacerlo. Imagínate tú este panorama que les planteé, un niño, por ejemplo, con un déficit de atención subtipo inatento, con un área orbitomedial afectada, o un niño con un déficit de atención combinado donde tiene las 3 áreas afectadas, eh, someterlo a un nivel de rigurosidad académica en un nivel, en un colegio donde el nivel académico sea mucho mayor, no cuestionando sus habilidades cognitivas, porque puede que el niño tenga un coeficiente intelectual adecuado, pero algunas áreas de sus funciones ejecutivas están completamente afectadas y eso le genera al niño una desregulación, un desequilibrio, para lo cual no va a ser posible que responda de una manera adecuada. Entonces, cuando estigmatizamos la conducta del niño porque él dice no quiero, o mañana lo hago, o te saca excusas, o te guarda el cuaderno, o le dice que se te quedó el cuaderno en la casa del amiguito, o cuando iba al colegio se le quedaba la maleta, todo eso son mecanismos de defensa que los niños suelen utilizar para poder justificar o argumentar su condición emocional porque no sabe explicarlo de otra manera. Entonces, con evadir responsabilidades es casi una manera de él mediar todo aquello que le genera altísima frustración y altísima preocupación y por ende mucho estrés y mucha angustia. La mayoría de estos niños, cuando no se les maneja de manera adecuada sus dificultades, sea porque se les suministró el medicamento, porque he tenido casos donde el padre me dice, doctora, pero le estamos dando el medicamento y no mejora el niño. O sí ha mejorado un poquito la atención, pero está muy ansioso, se está orinando en la cama, se está comiendo las uñas, todo lo embolata, todo es un desorden. Claro, entonces le digo yo, claro, papá, mamá, a ver, quiero que te quede muy claro, la medicación es un medio que ayuda a la regulación de todo ese circuito neurológico. Y si el neuropediatra te dice, después de una valoración exhaustiva, tu niño necesita tomar el medicamento, pues antes de tú tomar la decisión de suministrársela, yo te recomiendo eh, indaga con otros profesionales, amplía tus conocimientos eh, por otras fuentes hasta que tú tengas la certeza que esa opción es la más adecuada y aceptada para tu niño. Pero también tengo que decirte que si finalmente tú terminas aceptando que tu niño sea medicado con cualquier medicación,
que en algún momento también les hablo un poco de eso, porque también tiene sus efectos colaterales y demás, tiene sus bondades, pero también tiene sus efectos colaterales. Nunca ponga en tela de juicio que con medicamentos y medicamento tu niño necesita un entrenamiento neurocognitivo, un entrenamiento en conciencia, un entrenamiento en habilidades sociales, un entrenamiento en habilidades cognitivas, un entrenamiento en habilidades académicas si son las áreas que tiene afectadas, para lo cual hay que incurrir muchísimo en mucho trabajo de tipo estimulatorio para que él vaya tomando conciencia de sus dificultades y más que fatalizarse porque no es bueno, porque soy inútil, porque soy menos inteligente que mi amigo, que mi vecino, que mi hermano, que mi primo. Es más bien que él empiece en primera instancia a tener claramente identificado que tiene una dificultad. No le ocultemos al niño que tiene una dificultad. Tampoco le magnifiquemos su problema como para que él no vea ese panorama tan desesperanzador e inalcanzable de mejorar. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Al niño hay que hablarle con la verdad, al niño hay que explicarle su dificultad, no para que se sienta compadecido, no para que se sienta disminuido, no para que se sienta mal, no para que se sienta víctima, sino para que entienda cuál es la razón por la cual está viviendo lo que está viviendo y a la vez agradezca o asuma una conducta de gratitud frente a la propuesta que tú le estás haciendo de acompañamiento, de apoyo, de colaboración, de comprensión frente a la problemática. Entonces, cuando un niño tiene verdaderamente la comprensión de su situación, pues de alguna manera va a poder ir haciendo un proceso de interiorización frente a todo lo que a él le acontece. Entonces va a ser un niño motivado porque va a querer entender y va a aprovechar todas las oportunidades terapéuticas que se le van a ofrecer y las va a aprovechar y las va a valorar y las va a potencializar porque sabe a ciencia cierta que todas estas ayudas que se le están ofreciendo a nivel interdisciplinario con el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, el neuropediatra, si es el caso que lo requiera, el pedagogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra, qué sé yo. Entonces, él va a entender que no es que es un loco, ni es que está fuera del contexto, sino que se le están dando las herramientas y los medios para que él pueda aprovechar todo eso, lo valore, lo aproveche y pueda salir adelante. Y se puede muy fácilmente ponerle un componente analógico con una enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo y lo terminan hospitalizando? Uno está desregulado. ¿Qué hace el médico? ¿Por qué lo hospitalizan? Entonces uno le explica. Cuando a uno lo hospitalizan, ¿qué pasa? Entonces permítale que el niño vaya verbalizando esa experiencia. Algo así es lo que nos pasa cuando tenemos alguna dificultad. Pero así como la tenemos, buscamos la alternativa de solución y vamos a mejorar. Entonces, siempre nuestra actitud con nuestros niños debe ser permanentemente de fortalecimiento, de aperturamiento, de credibilidad, de fe, de hacerle ver que tiene su dificultad, pero no es el fin del mundo. Estamos contigo, te amamos, te aceptamos bajo esa condición y juntos podemos lograrlo. Cuando a un niño se le habla de esa manera, abiertamente, aperturadamente, afectivamente, respetuosamente, enfáticamente, claramente. Este va a ser un niño que va a abrir su corazón, va a abrir su mente, no solamente a lo que tú le vas a hacer, mamá, papá, maestro, profesional, tío, familiar, en fin, sino que él mismo se va a dar la oportunidad de aprovechar al máximo esos espacios que van a ser para él enriquecedores en pro de su mejoramiento. Entonces ahí es donde encuentran una gran diferencia cuando un niño viene a terapia y viene con esos ojitos brillantes, brillantes de la emoción, porque dice, doctora, hoy me toca contigo. Y le digo, sí, mi amor,
hoy te toca conmigo, o hoy te toca con la fonoaudióloga, con la doctora María Cristina. Ah, bueno, y se le ven esos ojitos emocionados, demostrando que está ávido de conocimiento, que quiere surgir, que se quiere parecer a Andrés, su hermano mayor, o que se quiere parecer a su mejor amiguito del colegio. Entonces es muy gratificante para uno y para el niño cuando ese panorama intrafamiliar, la manera como le hablemos de manera abierta, sencilla, segura, le generemos a él un panorama de credibilidad. Caso contrario, cuando asumimos primero una actitud de displicencia, de rechazo, de negación, porque no aceptamos el diagnóstico y detrás de eso no aceptamos las probabilidades terapéuticas para las cuales los profesionales le plantean porque requiere un tratamiento interdisciplinario. Entonces, lo que yo quiero con esto y ya casi para culminar es que definitivamente es requisitivo un trabajo de tipo interdisciplinario. Por un lado, el aperturamiento de la familia, que tiene que ver con los miembros de la familia, sea en el contexto y la estructura familiar que el niño tiene, papá, mamá, abuelo, tío, bueno. Y aparte de eso, una excelente comunicación con la institución, porque si el niño tiene diversas dificultades que fueron identificadas en un proceso diagnóstico serio, pues no podemos desconocer la institución donde el niño se está formando y está adquiriendo todo ese panorama cognitivo. Entonces es muy importante buscar su maestro, buscar su maestra, el director de grupo, el coordinador académico y si es requisitivo el director del colegio. Abran espacios dialógicos donde puedas contextualizar la situación de tu niño. No te avergüences. No te avergüences de decir que tu niño tiene TDAH. Siéntate orgulloso que por lo menos hiciste lo que había que hacer para poder lograr identificar. ¿Qué pasa cuando tiene un ser uno amado, querido, que empieza a manifestar una cantidad de síntomas y en medio de eso uno no sabe qué tiene porque se le ha dado innumerables medicamentos y mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi pareja no mejora? Y después de que le hacen una exploración exhaustiva, le dicen a uno, es que tiene cáncer. Dice uno, wow, ahora sí entiendo por qué ningún medicamento y ningún alimento le para. Pero el médico te dice, pero estamos a tiempo de curarlo. Vamos a pasar por estas fases. Aprende a creer. Habla con el paciente. Apóyelo. Ámelo. Entiéndalo. No lo compadezca. No lo inutilice. Delégale tareas, delégale funciones. Estoy hablando de un caso pues, crítico fisiológico. Y muchos pacientes no han fallecido, muchos pacientes han salido airosos y le han ganado la batalla a un cáncer. Y si un paciente le gana una batalla al cáncer, ¿por qué nuestros niños, jóvenes y adultos no le ganan la batalla a un TDAH? Claro que sí. Innumerables experiencias tengo yo para contarles a ustedes, para compartirles a lo largo de mis 30 años de experiencia como profesional, innumerables casos para contarles de éxito, donde venían supremamente mal y personas que con el procesos terapéuticos interdisciplinarios se nos vuelven unos personajes de admirar, de reconocer, de felicitar y finalmente terminan siendo unos líderes altamente potenciales. Entonces, aprende a creer en tu hijo, reconoce el diagnóstico. Si tienes dudas, busca más información. Si no quedaste contento, contenta con el diagnóstico de X profesional, busca una segunda opción hasta que tú tengas la claridad y la certeza, porque de tu claridad y de tu certeza va a depender en gran parte el que tu niño avance o se estanque. Avanzar implica mostrarle un camino de flores y de opciones a futuro muy favorecedoras. Negarte, bloquearte, negarle la posibilidad de que el niño tenga ese apoyo es enrutarlo hacia el camino funesto de las ideaciones de suicidio, de la depresión, del suicidio, de trastornos más severos, trastornos disociales, trastornos sociopáticos, adicciones,
al sexo, al trabajo, adicción a las sustancias psicoactivas, adicciones al alcoholismo. Y sé que como papá y como mamá, amando como amas a ese hijo, no vas a querer verlo en ese panorama tan triste. Entonces mi invitación es definitivamente abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Haz copartícipe a el colegio. No te dé pena contextualizarlos frente a la dinámica de tu niño. Pide apoyo, pide colaboración. Y si el niño tiene dificultades sustanciales en el aprendizaje, las adecuaciones curriculares juegan un papel fundamentalmente importante para favorecerle en sus procesos de aprendizaje y en sus procesos neurocognitivos. Un PIAR, que es un plan de ajuste individual razonable, puede ser una estrategia pedagógica dentro del programa de inclusión que puede favorecer sustancialmente a tu niño en el panorama de todo lo que tenga que ver con la parte de aprendizaje y académica. Y consigo estamos beneficiando todas sus habilidades sociales, toda esa inteligencia emocional que es sin lugar a duda el área más fundamental de todas las áreas importantes que tenemos en nuestro circuito neurológico. Bueno, siendo así, me despido de ustedes de una manera muy fraternal. Los invito entonces para que nos volvamos a reunir mañana por estos mismos medios, Facebook Live y por Instagram Live a las 8 de la noche, donde ya doy por terminado toda esta parte de contextualización teórica y reflexiva para ya pasar a una segunda fase donde vamos a abordar técnicas, estrategias, pautas y les voy a dar a conocer un método que en Ser Crecer ha sido extraordinariamente funcional, para lo cual hemos sacado a muchos pacientes adelante con dicha problemática. Recuerde que todas las preguntas, inquietudes que tengan, vayan anotándolas, por favor, para que finalizando nuestra jornada de la semana, abriré un espacio donde podremos desarrollar, tratar de contestar en la medida de las posibilidades muchas preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, por lo pronto, mi invitación es vayan escribiéndolas y en el momento en que tengamos el espacio para responderlas, gustosamente lo haremos. No se les olvide seguirnos por el Instagram, por nuestras redes sociales del Facebook y por YouTube. Tenemos el canal de YouTube, Ser Crecer IPS, y visite también nuestra página web www.sercrecer.co. Que tengan una bendecida noche.